una edición más de los bienes culturales que empezamos en esta edición. Bueno, como siempre sabéis, lo decimos en todas las charlas, el objetivo de los bienes culturales es tratar temas científicos, artísticos, filosóficos, sociales, que de una forma u otra, aunque no nos parezca, impactan nuestras vidas y nos tocan más de cerca de lo que pensamos. En esta ocasión, para abrir fuego, el tema que se plantea es la economía colaborativa como motor de cambio social. Esta segunda parte es bastante interesante. Conocemos cómo funciona la economía o tenemos una idea bastante aproximada o aunque sea intuitiva de cómo funciona la economía, y siempre hemos tenido la sensación de que es un camino de dirección única, en el que hay unos productores y unos consumidores, o unos prestadores de servicios y unos usuarios, y bueno, pues como vivimos una sociedad de permanente cambio, ha llegado un momento en el que eso puede cambiar. Y la economía colaborativa es un nuevo paradigma económico en el cual, de todas formas ya el ponente ahondará mucho más en esto, pero en el cual las barreras entre productores, consumidores, prestadores de servicios y usuarios se difuminan. Lógicamente, el cambio de la sociedad provoca el cambio de la economía y a su vez la economía provoca el cambio en la sociedad. No necesariamente un cambio positivo, eso me imagino que también será objeto de la charla. Veremos que ese cambio genera una incertidumbre, genera un momento de crisis, ¿no? Siempre se dice el famoso pictograma chino de que la crisis es riesgo y oportunidad o cambio y oportunidad. Se abrirán nuevas posibilidades, se abrirán nuevos riesgos y al final será pues lo que nosotros mismos seamos en lo que convertamos el mundo del mañana, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Un tema tan aparentemente complejo, alambicado y con tantas ramificaciones, pues necesita un ponente que conozca el tema, que sea capaz de transmitirlo con calidad, que tenga esa capacidad de comunicación, y como ya en ocasiones anteriores nos lo ha demostrado, pues nuestro amigo, el periodista Antonio Manfredi, es una persona más que capacitada para ello. Todos sabéis que además de periodista es una persona que ha trabajado en los medios interactivos de Canal Sur, con lo cual conoce bastante bien las nuevas tecnologías aplicadas a la información, y además, aparte de por su profesión, por sus inclinaciones personales, bastante dado a ser early adopter, a ser un usuario temprano de cualquier tecnología que aparece, con lo cual nos podrá ilustrar a un nivel bastante elevado sobre la materia y al mismo tiempo de una forma bastante accesible como comunicador profesional que es. Sin nada más que destacar, y bueno, y agradeciendo nuevamente que estéis aquí y que además podáis plantear todas aquellas cuestiones una vez que termine la exposición que queráis y que deseéis transmitir o que deseemos compartir en este momento posterior, pues sin más os dejo con don Antonio Manfredi. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Orlando. Gracias a ustedes por estar aquí, haber elegido esta tarde, este tiempo de viernes por estar aquí, y gracias también a los que me estén viendo en alguna dimensión temporal o espacial de la galaxia, y a lo mejor se están riendo de las cosas que estamos aquí. Si lo ven dentro de 10 o 15 años, que torpes o que bobos eran, no se dieron cuenta, y tendrán razón, ¿no? Así que también saludos a los que nos estén escuchando por internet. Yo no sé si voy a ser capaz de aclararles muchas cosas. Yo vengo con muchas dudas y no sé si... Y lo que quiero es ponerlas encima de la mesa y que ustedes también saquen sus propias conclusiones, porque es muy difícil ahora mismo tener claro hacia dónde va esto de la economía colaborativa. Sí está claro que ya prácticamente es un sector económico más, como el sector industrial, el sector primario, etcétera, por el número el movimiento que tiene, como veremos. Pero insisto, no esperen de mí unas definiciones que permitan, digamos, tomar puntos de partida, sino en todo caso elementos de reflexión. Está montada la presentación en base a una especie de círculos concéntricos. Me explico, en el sentido de que algún concepto volveré a traerlo, porque me doy cuenta de que es difícil
tener los conceptos básicos desde el principio y no recordarlos para otras cosas. Por lo tanto, es posible que haya algún elemento repetitivo, pero es consciente, porque me he dado cuenta de que me parecía que era necesario ser repetitivo, ¿no? En primer lugar, vamos a hacer una especie de esquema de lo que estamos hablando, ¿no? Si hablamos de los bienes, estos los tenemos aquí, cualquiera, no solo bienes materiales, puede ser cualquier tipo. Actualmente estamos educados y manejamos el concepto de propiedad permanente, por lo tanto, mediante una serie de pagos y normalmente están infrautilizados en el sentido de que mientras nosotros no lo usemos, nadie lo utiliza. Es decir, todo el mundo tiene una serie de elementos que ahora veremos que no se utilizan. La economía colaborativa lo que plantea es sustituir la propiedad por el acceso, y no es cuestión de quién es, sino del tiempo que lo uso y el pago por uso, por lo tanto es temporal, pago por uso y el uso es eficiente, es decir, que el bien, el que sea, es utilizado, al ser utilizado por varias personas, no solo por un propietario, es utilizado eficientemente. Este es un poquito el esquema más simple y la mayor parte de las cosas que voy a plantear tendrán que ver con algunos de estos elementos señalados en estas 4 flechas. Aquí tienen ustedes el ejemplo, ¿no? Todo el mundo tiene uno de estos en casa, seguramente, ¿no? Y que se utiliza pues, cuando hay que colgar un cuadro o hacer una pequeña obra, el taladro, percutor o como se le llame. Bien, aproximadamente se calcula que el uso que hacemos de este aparato en casa es de unos 6 minutos al año. Es decir, el resto del tiempo está guardado en un cajón. Lo pongo como ejemplo claro de qué pasaría si en vez de tener este aparato, que además con el tiempo se desvirtúa, se estropea y al cabo de un tiempo, pues ocurre que si necesito un percutor, lo alquilo por 4 euros, además hay alguien cerca que cómodamente lo hace y con elementos que ahora diré, y me da por 4 euros el percutor y me olvido. Me da un buen percutor que además pues, me permite solventar que resulta que me encuentro con un muro y también soy capaz de hacer el agujero en el muro. Este es un poquito el ejemplo más rápido para que entiendan un poco de lo que estamos hablando. Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Sí, acabamos de comer. Entonces, este es un poquito el ejemplo para que nos podamos ver el concepto de propiedad, de permanencia, de pago y sobre todo en este caso de la infrautilización, ¿no? Y este es un poquito el elemento. A partir de ahí, si empezamos a complicarnos, por lo tanto hablamos de consumo, hablamos de diseño y fabricación del producto, del conocimiento abierto, es decir, de quien diseña el desarrollo de ese elemento, de cómo se paga, de cómo se gobierna la sociedad para ello y del sistema de intercambio que es la moneda o el banco del tiempo, el blockchain o el bitcoin, que está muy de moda, del que hablaremos también, ¿no? Es decir, estos son los 6 elementos que conforman operaciones de este tipo, como Linux, el software libre, Moteo, Berkami, Airbnb, BlaBlaCar. Todo se plantea en renovamos las formas de consumo, de diseño y fabricación mediante un conocimiento abierto, ya no es un conocimiento cerrado, el copyright que conocemos, se financia de otra manera, se gobierna el mundo de otra manera y el sistema de intercambio cambia. Ya no es el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana, ¿no? Esto es un poquito el esquema, ¿no? Que no es más que complicar el de las flechas rojas que he puesto antes. Si buscamos un esquema, estaríamos hablando de una economía centralizada, de un sistema social centralizado que ahora tiende a la descentralización, es decir, que en vez de tener solo un centro como lo tiene aquí, ya empieza a tener varios centros, ¿no? Pero lo que se pretende es la economía distribuida. La economía distribuida que no tiene centros de poder, sino que todos son igualitarios. Desde el punto de vista teórico es fantástico. Viva la democracia, etc., ¿no? Es decir, que aquí no hay... que todos estamos de acuerdo cuando hablamos de estos conceptos, de que muy probablemente un sistema socioeconómico basado en el elemento distribuido es mucho mejor que el centralizado, porque quien está aquí tiene la capacidad de marcar todas las pautas, ¿no? Este es el sentido de lo que planteo. En este esquema podemos hablar de hacia dónde vamos, ¿no? La economía colaborativa afecta a todos los actores de la sociedad, a todos, sin excepción. Estamos en la era digital, etc. Bien, la economía colaborativa plantea nuevas oportunidades, menor coste de vida, nuevos ingresos, nuevos empleos y nuevos trabajos, al menos teóricamente. Eso lo vamos a ver, porque efectivamente, si los ciudadanos, las empresas y el Estado tienen comportamientos, digamos, que no favorecen esta economía colaborativa, pues se puede llegar al concepto de lobby, la intrusión del Estado, la ineficiencia competitiva y, sobre todo, un factor que en España es determinante, que es la economía sumergida.
hace lo que parece, 1 de cada 3 euros está rodeado de dinero negro, ¿no? Entonces, todo esto es lo que vamos a ir viendo. Esto no es más que un esquema que encontré que me parecía el resumen, pero de todo esto es de lo que vamos a ir hablando. En la práctica, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con una visión de aquellos que pensamos, aquí sí me incluyo, en que el actual sistema económico lleva abocado el fin del planeta. No digo el año que viene, no digo dentro de 6 meses, digo que el sistema actual que tenemos de consumo, de gasto energético y de producción industrial está abocando al planeta a su destrucción. Por lo tanto, el sistema de economía distribuida lo que pretende es redistribuir, reducir por ejemplo, la producción de automóviles. ¿Por qué? Porque el automóvil se compartirá, reciclar, es decir, retomar aquello que tal, reparar y reutilizar. Todo este concepto, todas estas R, lo que nos viene a decir es que la economía, desde un punto de vista teórico, la economía social, desde un punto de vista teórico, lo que lleva es a una opción de convertir al planeta en más sostenible. No digo completamente sostenible, pero convertir a nuestro planeta en algo que pueda tener más capacidades de desarrollo. Como ven ustedes, estamos elevándonos, acabamos de empezar y nos hemos elevado hacia arriba, es decir, hacia prácticamente el futuro de la raza humana, el futuro del planeta, a través de cómo seamos capaces de comportarnos. Esto no son líneas claras, no es blanco-negro, hay muchos factores que podemos ir viendo para intentar entender este proceso de sostenibilidad. En primer lugar, el titular para definir una diferencia entre el sistema actual y el nuevo de la economía colaborativa es que buscamos relaciones y no transacciones, y ahora veremos por qué. Es decir, las transacciones son puramente frías y da igual cuáles son tus necesidades, las relaciones no son frías y permiten salvar muchos inconvenientes. Esto es un poquito el tema que intentaremos hablar. Insisto, muchos de ustedes van a ver imposible alguna de las cosas que voy a decir, otros sin embargo lo verán absolutamente necesario y los dos tendrán razón. Es decir, estamos en un momento de debate, en realidad estamos hablando de un sistema que se definió hace menos de 10 años y por lo tanto está ahora en pleno proceso de ebullición y de definición, pero que ya podemos empezar a entender hacia dónde vamos, ¿no? Además, en épocas de crisis siempre ha habido economía colaborativa, ¿no? En España, por ejemplo, el trueque en los años 40 y 50 era habitual. No había moneda, entre otras cosas porque no se ganaba, entonces la gente cambiaba bienes por otros bienes, alimentos principalmente, ¿no? Yo recuerdo a mi familia pues que tenía una capacidad de unas cosas y conseguía las otras con el trueque, porque esto es en época de crisis. Y en Argentina, adelante. Adelante. Hoy la conferencia, ¿no? Pase. Pero es a las 7:30. 7, sí. ¿A las 7? 7, no se preocupe, acabamos de empezar. Pase, por favor. Vale, perdón, ¿eh? Nada. Buenas tardes. Buenas. Bien, entonces, esta es la España que vemos, y en Argentina, por ejemplo, yo conocí el llamado Plan de Ahorro, que me hizo muchísima gracia. El Plan de Ahorro es un sistema colaborativo producto de la crisis que se sigue realizando ahora y comenzó prácticamente a mediados del siglo pasado, y es que el mismo artículo se vende, 30 de esos artículos se venden durante 30 meses y yo pago mi mensualidad y por sorteo se define el artículo. Es decir, que yo puedo obtener mi coche, mi lavadora o mi televisor en el primer mes o en el mes 30, que voy a estar pagando los 30 meses. Si tengo suerte tendré mi bien en el primer mes. ¿Qué ocurre? Entonces el fabricante tiene garantizada la venta cada mes de uno de esos productos, por independencia de quién se lo diga. Tiene 30 clientes. Esto es lo que se llama el plan de ahorro, también conocido como la ruleta, que funciona mucho en Argentina, mucho. Es muy habitual y me hizo mucha gracia. Por lo tanto, todos tenemos experiencias de este tipo, de economía colaborativa de alguna manera. Todos hemos entrado a formar parte de este sistema, unos más y otros menos, ¿no? Yo, por ejemplo, este verano, ¿no?, que me he apuntado aquí, este verano, pues yo decidí ir a conocer el delta del Ebro, así que hicimos en coche, mi mujer y yo, Sevilla-Alicante. Montamos a dos hermanas que eran de Alicante, las llevamos de Sevilla a Alicante, las recogimos en su casa donde estaban, porque vivían cerca de mí, y las dejé en su casa en Alicante, y las dos hermanas muy contentas. Yo tuve una rentabilidad que me sirvió para pagar el combustible del vehículo con todo. En Alicante, que era una noche, que era una visita familiar, nos quedamos en el apartamento de una
diseñadora gráfica, que lo cedía porque andaba en el paro, muy bien, muy agradable aquella noche, y después en Airbnb alquilamos un apartamento por 5 días muy grande, muy agradable, a menos de 40 euros la noche, los dos, y en aquel apartamento pues teníamos de todo. Y además pues pongo aquí el sistema Linux porque finalmente ya todos mis sistemas informáticos se basan en Linux. Ya he abandonado los sistemas propietarios como son Microsoft y Apple, ¿no? Con todo mi respeto para, sobre todo los de Apple, que son casi una secta últimamente, ¿no? Pero bueno, es decir, el sistema Linux ha demostrado que es robusto, y ahora mismo estamos viendo esta proyección a través de un sistema Linux, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros va poco a poco a irse incorporando a procesos de economía colaborativa, unos más y otros menos. Iremos viendo algunos casos. Por ejemplo, el tema de los viajes, ¿no? Aquí tiene un esquema, el tema de los viajes, que es de lo que he hablado. Pues podemos comer, ya hay casas donde se puede comer, transporte en la ciudad, Cabify, por ejemplo, ahora podemos hablar, el tren es más barato, compartiendo las mesas, podemos cambiar billetes, alojamientos, Airbnb, por ejemplo, el transporte por carretera, con BlaBlaCar, ahora veremos algunos datos, es decir, todo el proceso del cambio está variando, todo el proceso de intercambio de divisas incluso es más complicado, y un elemento que está funcionando muchísimo, en Madrid va muy bien, en Barcelona, son los guías turísticos, con experiencias turísticas muy concretas, porque cada uno tiene sus gustos, y si tú quieres conocer en Barcelona, estamos en una logia masónica, por la ruta masónica, probablemente haya alguien que te haga de guía y no te cobre, sino que puedas comer con él y puedas tener un efecto. Es decir, que es la economía colaborativa, como diría aquí, se basa en 6 elementos, ¿no? Que son los que vamos, que tienen mucho que ver con los esquemas que hemos visto antes, ¿no? El poder de Internet y las redes. Se reinventa continuamente cómo compartimos, alquilamos, intercambiamos bienes y servicios. Internet, las redes y sobre todo el teléfono móvil como elemento de desarrollo del poder de Internet. Además, es el comienzo de la tercera revolución industrial porque habla de la cultura de do it yourself, es decir, hazlo tú mismo, y la aplicación de los principios del software libre a la fabricación. El software libre es un software que está, como es Linux, que está en manos de millones de desarrolladores y que todo el mundo aporta su parte para su mejora y que es capaz, por lo tanto, de desarrollar un software que está continuamente desarrollándose y actualizando y superando los múltiples problemas. Es decir, el software libre, por ejemplo, no digo que no tenga, pero tiene poquísimos problemas de virus, por ejemplo. El antivirus no es necesario prácticamente, por poner un ejemplo, porque su continua actualización impide que sea atacado. Por lo tanto, esta producción colaborativa que te permite el do it yourself es interesante, para bien y para mal, como luego veremos también, ¿no? Por ejemplo, la sociedad de construcciones colaborativas mediante la democratización de los gobiernos, la ciencia, la educación, la cultura y la economía. Esto es la parte más intelectual, pero si pudiéramos conseguir esta apertura y esta democratización en los gobiernos, tendríamos una capacidad de desarrollo económico mucho más importante de la que tenemos actualmente. El dinero, el Bitcoin, vamos a hablar de él luego, ¿no? Y el blockchain, ¿no? La cadena de bloques, que es interesante, ¿no? Y que las entidades financieras están ya incluso empezando a desarrollar. Y la administración abierta, la participación ciudadana, la co-creación de soluciones. Esto es algo que está muy presente en la izquierda española, que planteó Izquierda Unida en su momento, que volvió a plantear Podemos y que no se ha conseguido. En realidad los procesos de coparticipación en grandes ayuntamientos son muy complicados en estos momentos. Y aquí los ciudadanos optan por el dinero, es decir, la comunidad, la moneda alternativa y sobre todo los bancos de tiempo, de los que también vamos a hablar, ¿no? Es decir, que sobre estos 6 elementos se desarrolla toda esta sociedad colaborativa. Pero, muy importante, hay que entender que la moneda de cambio es la confianza. Todo esto se produce porque yo tengo confianza en el otro, es decir, confianza en la propia plataforma, Airbnb, BlaBlaCar, el que sea, confianza en el otro usuario con quien quiere realizar la transacción, me lleva, me trae, te monto en mi coche, te subo, te bajo, y confianza en el entorno legal existente, es decir, que hay una legislación que te avala. Por lo tanto, es la reputación en la nueva moneda. Cuanto más reputación yo tenga como usuario de esta economía colaborativa, mejor me irá. La reputación se basa, insisto, en la confianza. Es decir, la parte más importante de cualquier servicio de consumo colaborativo son los mecanismos de reputación y generar confianza entre desconocidos. Esto es fundamental. Vamos a ver ahora algún ejemplo.
que es lo que llaman, esto lo ha hecho BlaBlaCar, el DREAMS, ¿no? Create, Rated, Engage, Activity, Model. Esto, piensen ustedes en sus redes sociales, esto significa, significa declare, autodescribirse como usuario, es decir, tener un buen perfil. Yo hago esto, soy capaz de hacer esto, te ofrezco esto. Luego, ser evaluado por parte de todos los usuarios y sus acciones en la plataforma. Hay que ser evaluado continuamente. Cuando tú compras algo en eBay, por ejemplo, alguien que te ofrece un producto usado a mucho menor precio del que pueda tener nuevo, tú sobre todo lo que valoras es el nivel de confianza que tienen el resto de usuarios en ese señor. En el momento en que alguien te diga que le falló o que no cumplió, en el momento en que tú tengas difícil tener un 100%, si haces muchas transacciones, yo tengo un 100% en eBay, la verdad, pero tampoco hago muchas, pero procuro, me preocupo por parte del usuario de que hasta cuando le haya llegado el paquete, ¿no? Pero sobre todo ese nivel de confianza es el que te hace bueno, malo o regular en la red, ¿no? Los usuarios más fieles y activos generan mayor confianza. Cuanto más tiempo estás, cuanto más cosas has hecho, cuanto más comentarios desarrollas por parte de los demás, más capacidad tienes de éxito. Y por tanto, si respondes de manera veloz, si eres capaz de responder a lo que te dice el otro, muy bien. Y sobre todo, eres moderado, es decir, todo el mundo sabe quién eres y Airbnb, por ejemplo, dice que sabemos quién es este señor, tenemos su documento nacional de identidad y sabemos perfectamente quién es ante cualquier circunstancia. Esto es lo que te hace un elemento activo de la sociedad colaborativa y es lo que tenemos que ver. Entonces surgen N+1, y aquí he sacado algunas de las grandes empresas que están ahora mismo, Cabify, Lintu, Delivery, MangoPay, pero lo importante es que si nos sentamos aquí dentro de un año posiblemente hayan caído la mitad y se hayan creado otras más, hay otras 15 arriba y algunas con mucho éxito y otras se hayan caído. Uber, por ejemplo, pues está de capa caída, pero parece que no. Pero vamos, Uber está moviendo, se considera en estos momentos unos 50.000 millones de dólares de movimiento económico que tiene Uber, ¿no? O MyTaxi, que se desarrolla aquí en Sevilla, por ejemplo, es una aplicación que te permite pues, pedir un taxi, que compite con Cabify, que es también, en fin, ustedes conocen las disputas que está habiendo últimamente con los taxistas. O Wallapop, ¿no? Wallapop lo pongo aquí en el máximo porque tiene un éxito rotundo. No sé, ¿tú conoces Wallapop? Sí, ¿verdad? Es decir, Wallapop te permite, por cercanía, es decir, yo tengo un bien y además lo ofrezco en un entorno cercano, por ejemplo de Sevilla, o por ejemplo de mi pueblo. Si yo vivo en Gines, yo vendo entonces yo quedo contigo y lo veo. Y yo sé quién eres. Y como tienes reputación, confianza y además vivimos cerca, te compro el bien. Wallapop es ahora mismo, insisto, hace un año si nos hubiéramos visto no, y si nos vemos dentro de un año ya será otra cosa, se llamará de otra cosa, y Wallapop será historia, estamos ante un elemento de muchísimo éxito. Aunque a mí el que más me gusta, el que más me ha sorprendido es este, se llama Chipkey. Esto, ustedes cuando vean la web pensarán que está hecho en Palo Alto, California, o en, no sé, en Noruega, está hecho en un pueblecito de Granada, ¿no? Del cinturón de Granada. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Cuántas prendas, principalmente pensando en las señoras, ¿no? ¿Cuántas prendas de ropa y complementos tienes guardados en tu armario que no usas nunca? ¿Cuántas? Es decir, ¿cuántos vestidos tienes de hace mucho tiempo que no usas nunca? ¿Cuántos? Es decir, pues ellos desde 2015 están añadiendo 3.000 prendas al día, tienen más de 50 millones de euros distribuidos y cada usuario está obteniendo ingresos de 750 euros. Se venden incluso, que me parece muy bien, tarjetas nupciales, que eso solo se usa una vez, o no, pero vamos, sí, normalmente solo se usa una vez. Es decir, traje nupcial, y la pasta que cuesta un traje nupcial, ¿por qué no voy a alquilarlo o venderlo? ¿Por qué no? Da malfario, ya ahí entramos en el mundo mágico, que a lo mejor dicen, no, como me voy a casar yo con el traje de otra, no sé por qué no, pero es decir, pero que está muy desconocida, las chicas jóvenes sobre todo lo manejan muchísimo porque realmente puedes obtener una prenda de muy buen precio y de mucha calidad. ¿Por qué? Porque genera confianza esta plataforma, insisto, y genera capacidad de dar confianza a sus usuarios, ¿no? Es decir, que estamos hablando de 3.000 prendas al día, aquí puedes encontrar, si no la conocen se lo recomiendo. Por ejemplo, es un magnífico sitio para regalar, porque las capacidades de devolver y todo son importantes. Entonces tú haces una compra y si no le gusta a la señora o señorita en cuestión, dice, pues cómprate lo que tú quieras. Te devuelve y ella se compra lo que quiere. O sea,
mí me gusta mucho y además le doy su sitio y su presencia aquí porque es andaluza desde Granada. Son tres chicas jóvenes muy echadas para adelante y que muy probablemente a lo mejor acaban cerrando esto, pero acaban abriendo otro dentro de 3 años, ¿no? Porque ya el mundo este de los profesionales que son capaces de imprimir carácter a sus productos está avanzando de una manera clara. Por ejemplo, también me gusta mucho Truecalia, billetes de movilidad entre particulares, billetes de autobús, billetes de tren, todo. Truecalia es cada vez más conocido porque también el tema de la reputación funciona mucho. Truecalia le recomiendo si buscan, ¿no? Es decir, el acceso es mejor que la propiedad, ¿no? Rompemos la forma en que consumimos y los usuarios empiezan a compartir recursos digitales, por ejemplo, el car sharing, compartir coche, ¿no? El coche es algo, realmente las bicicletas públicas compartidas, ¿no? Todas estas empresas, aquí está Sebici, Bici Zaragoza, Mad, Bicin, Valebici, todos son elementos que pasan por esta cultura de bienes compartidos, que los utilizo solo cuando los necesito y cuando he terminado esa necesidad los devuelvo tranquilamente, ¿no? El tema de la bicicleta está muy claro. Este es BlaBlaCar, ¿no? BlaBlaCar, sus números son altísimos. Yo creo que además son más altos de lo que ellos dicen. Pensaría decir, ¿no? Bueno, y BlaBlaCar, esta es su entrada, llega donde quieres ir, viaja en buena compañía y es verdad. Es decir, yo soy un usuario habitual tanto como viajero como transportista de BlaBlaCar, lo digo públicamente. Y entonces el planteamiento está en ser capaz de generar confianza. Yo ahora mismo tengo la categoría de embajador, que es la máxima que se tiene, principiante, intermedio, avanzado, experto y embajador, más que nada porque he hecho más viajes, o sea, no por otra cosa, y porque me preocupo que quienes vienen conmigo vayan bien. Por ejemplo, en mi coche nunca van 3 personas detrás, máximo 2, por una cuestión de comodidad. Siempre les pido que si tienen una maleta más grande que lo digan para ver si tenemos, normalmente planteo una maleta de mediano tamaño. Si piensa llevar algún animal, bueno, una vez llevé a una señorita que llevaba un hurón en una mochila. Yo estaba un poco asustado, pero fue un animal fantástico, además hizo buena compañía y hablé mucho. Es decir, tiene también su parte social. Conoces a gente muy interesante que no hubieras caído nunca en conocerla, sino porque haces 500 kilómetros con ella. Gente muy interesante, ¿no? Hace mucho llevé a un tipo que iba a recoger un coche a Madrid porque era compraventa de coches de una gran zona de Sevilla y me dio 14 claves estupendas para manejarse con los coches de segunda mano. O sea, realmente lo que me contó me ha servido posteriormente y en una conversación, igual que yo a él, con otras cosas, ¿no? Es decir, que realmente tiene su factor social y sobre todo, bueno, contribuye a que uno, pues si lo que yo más hago es ir a Madrid, pues que el viaje a Madrid, pues lo que es el combustible esté pagado con diferencia, ¿no? Sobre lo que necesitas, ¿no? Y esto es BlaBlaCar. Lo coloco de una manera clara porque muchos de ustedes estarán pensando, bien, es ilegal, mantiene una serie de elementos, pero yo les pongo a ustedes ejemplos de muchísimos sitios donde el servicio público es muy deficitario y donde BlaBlaCar está sustituyendo a líneas de autobuses arcaicas que no se renuevan desde hace 50 años, como por ejemplo en determinadas zonas de la costa andaluza, como Cádiz y Huelva, donde los transportes públicos son nefastos. Y entonces, si el transporte público no logra subvertir esto, ahora mismo, si ven ustedes en la televisión, ven que las grandes compañías de autobuses, por ejemplo Alsa, hacen unas propagandas enormes y tal, visita tu pueblo, más barato, porque están, digamos, siendo presionados por el poder de BlaBlaCar. Es decir, desde que BlaBlaCar llegó a España, hace solo 9 años, no tanto, cada vez más personas deciden. Muchos de los usuarios consideran que ahorra tiempo, dinero. ¿Cuántos son los usuarios en España ahora mismo de BlaBlaCar? Se considera que son más de 4 millones, ¿no? que se están moviendo. Y el presidente de la Confederación Española del Transporte de Autobús, de Confebus, Rafael Barbadillo, confirma que ya el 44% del BlaBlaCar Madrid-Valencia y el 47% de los transportes entre personas entre Madrid y Sevilla lo hace BlaBlaCar. O sea, que es la mitad del transporte de personas que se mueven entre Sevilla y Madrid, lo hacen como BlaBlaCar. O sea, que es la leche. Y se supone que la mayor parte de esos usuarios o hubieran viajado en autobús o hubieran viajado en tren. Es decir, que está aquí, por lo tanto, hay mucho que hablar, ¿no? Hay mucho que hablar, hay mucho que decir de qué está hablando, porque si
nos quedamos parados, ahora hablaremos de eso, la tendencia de decir esto es ilegal, que intervenga la ley, etcétera, estamos haciendo un mal servicio, porque no se puede permitir un servicio público como está dando en algunos sitios. Y yo esto lo digo como ciudadano libre, es decir, si yo consigo que un coche me deje en la puerta de mi casa más barato, lo voy a usar. Esto es ley, es así, y es como se plantea. Insisto, también estoy provocando con lo que digo, les estoy planteando a ustedes dudas para que vean, porque si estamos hablando de que el 47% de la ruta entre Madrid y Sevilla de personas que se mueven, lo hacen ya con BlaBlaCar, estamos hablando del 50% de una serie de ingresos que serían muy importantes para la empresa que fuera, ¿no? El debate, sin duda, está abierto. Además, hay un elemento muy importante, antes lo he dicho, que es que te acompañe la legalidad. Bien, ya existe urbanpoliza.com, el seguro que protege a los usuarios de car sharing. Car sharing son los que mueven su coche, es decir, Car2, City, etcétera, que tú puedes por 45 euros al año tener un coche, porque puede ser que yo tengo un compañero que su hija se ha ido a Inglaterra un año y el coche no le dan dinero por él, y es que no me merece la pena venderlo. Entonces, lo que hace es hacer un car sharing. Ese coche está para extranjeros que vienen, se lo llevan, una semanita, dos, ¿qué tal? Y está explotando ese coche, que la mayor parte de la gente lo tendría en un garaje esperando que vuelva a su hijo, ¿no? Es así. Y además, insisto, por 45 euros al año tienen un seguro. Pero es que en BlaBlaCar, AXA Seguros ya te asegura, aparte de tu sistema de seguros, el que tengas en tu coche, que es obligatorio, evidentemente, AXA garantiza también a ti como conductor y a los viajeros el traslado del vehículo, es decir, garantiza al viajero que ha contactado contigo que llega a su destino, dándole las soluciones que sean, ¿no? Es decir, que esto es importante, y lo señalo, lo pongo, porque es lo que dota de legalidad al proceso. Es decir, no, hay una compañía aseguradora detrás, es decir, que ya, si yo sé perfectamente quién conduce, sé porque me lo garantiza la empresa, sé perfectamente la ruta, sé perfectamente que hay una compañía de seguros que me ampara, difícilmente voy a tener más problemas de los normales, que no digo que no se tengan problemas, ¿no? Claro, ha surgido, por ejemplo, dentro de BlaBlaCar un movimiento que es solo mujeres. Solo mujeres. No sé qué pensarían algunos si dijéramos solo hombres, ¿no? Pero bueno, es solo mujeres. Es decir, que son principalmente mujeres que nunca han compartido el coche y en sus primeras veces deciden solo compartir mujeres. Lo pasan bien y van, ¿no? En BlaBlaCar hay muchísimas diferencias, con música, sin música, con determinados tipos de música, con paradas, no paradas. Hay un montón de variables muy, muy curiosas. Si ustedes abren BlaBlaCar un viernes para la ruta Sevilla-Madrid, son páginas y páginas y páginas de gente que se está moviendo y la mayor parte de ellas digamos, tienen éxito, ¿no? Y por tanto es lo que... Existe también a Moments, que está quitándole bastante espacio a BlaBlaCar, porque el BlaBlaCar cada vez es más caro para el viajero y más caro para el conductor, ¿no? Ahora les puedo explicar la fórmula. Entonces poco a poco se está viendo, aunque a Moments sobre todo es especialista en eventos. Es decir, si hay un concierto en Madrid de determinado grupo, organiza un montón de viajes desde Sevilla para ir a ese evento, el que sea, ¿no? Y es lo que se plantea. Por ejemplo, para que entiendan ustedes cómo la economía colaborativa está planteando. Ya hay en Sevilla, desde hace unos años, 2, 3 años por lo menos, un autobús que sale a la 1 de la madrugada y te deja en el aeropuerto de Madrid a las 7. Es decir, esta decisión empresarial de tener este autobús ha liberado a muchísima gente de muchas cosas, porque si tú vas a volar de Madrid a donde vayas, la única opción es coger un vuelo en Sevilla a las 5 de la mañana y más caro, que por 19 euros, que es lo que cuesta ese viaje, y sobre todo si tienes menos de 30 años, pues te presentas en cualquiera de las 4 terminales que tiene el aeropuerto de Barajas para volar donde sea necesario, al costo de 19 euros, ¿no? Es así. Es un viaje muy interesante, muy nocturno, muy con gente joven, gente que se va a cualquier parte del mundo, se encuentran unas buenas en esos viajes. Bien, y además vamos a hablar del vehículo. Este es un esquema que empieza a hablar de cuánto nos cuesta un coche. ¿Cuánto nos cuesta un coche al año? Aquí se cifra en unos 5.000 euros el mantenimiento, aparcamiento que pueda tener, impuestos, combustible, el seguro, los intereses si lo estás pagando, el precio final, etc. Es decir, que entre 5 y 7.000 euros al año cuando se incluye la depreciación del vehículo. Es decir, ¿merece la pena hacer un uso bajo del vehículo? Es decir, sí, yo tengo mi coche ahí y lo utilizo los fines de semana solo. ¿De verdad merece la pena? Es decir, ¿podemos empezar a pensar si es rentable esto con este costo?
¿no? Es decir, ese es el tema. Entonces, por ejemplo, tenemos Social Car, que ya te da seguro para el coche y alquila tu coche con total seguridad. Social Car es el que más funciona. Bueno, Social Car, alquilas tu coche. Por ejemplo, hay personas, tipo este compañero que les digo, que directamente